Nos encontramos en la ciudad de los puentes, de las góndolas, una que dicen que pronto va a desaparecer y que por supuesto todos quieren visitar. También la llaman la ciudad del amor. ¿No sabes cuál es? Quédate que te lo cuento. Empezamos aquí en el epicentro de Venecia, en la famosa Plaza de San Marco. Aquí tenemos a mi espalda la Basílica de San Marco. Un poquito más aquí a la derecha, la Torre del Reloj. Y aquí hay un gran mirador que es el campanario, que vamos a ver si podemos subir para ver las vistas desde arriba. Pero vengan conmigo que les vamos a enseñar muchas, pero muchas cosas. Son exactamente las 9 de la mañana, es temprano, muchas cosas están sin abrir, pero aquí vemos lo grande y majestuosa que es esta Plaza de San Marco. El hospedaje dentro de la isla de Venecia, por supuesto, es muy caro. Te hemos hecho un vídeo del hospedaje que nosotros elegimos, que te lo dejo justo aquí arriba para que lo veas. Por supuesto, también si quieres comer aquí en la Plaza San Marcos, yo te recomiendo que huyas de esta zona porque también se encarecen muchísimo los precios. Aquí tenemos el Palacio Ducal, que desde luego está cerrado. Y aquí este hermoso edificio es la biblioteca. El campanario, no dejen de visitarlo. Ahora está cerrado, pero tiene su coste, pero lo más importante es que de arriba pueden ver Venecia completo. Es muy, pero muy impresionante. A mi espalda ahora vamos a las columnas de Venecia, que está la columna de San Marco y la columna de Teodoro. Y muy importante, lo que es Venecia está conformada por 118 islas. El idioma aquí que predomina es el italiano, lógicamente, esto pertenece a Italia, pero puedes encontrarte mucha gente hablando español y el inglés también. Pueden imaginar el calor que hace en Venecia, que miren los souvenirs aquí, miren, sombreros muchísimos, pero es que aquí hace muchísimo calor. Esta me encanta, mira qué guapa esta, me gusta. Estamos en una de las ciudades más visitadas del mundo. Aquí a mi espalda ya ven el servicio de góndola. Arriba hay un trayecto que sirve de transporte, que vamos a ver si lo encontramos, que solamente nos va a costar 2 euros. Nos cruza de una orilla a la otra. Vamos a seguir descubriendo esta maravilla. Estas son las famosas góndolas. La del trayecto que les hablaba se llaman traghetto. Son un poquito más grandes, pero al final es una góndola. No todo es bello en Venecia. Miren cómo se va acumulando la suciedad. Espero que no sea del turista que viene a tirar basura de forma irresponsable. Ahí vemos una góndola, la primera que vemos activa. Una fotico. Ahora vamos para el puente del Suspiro. Ahora le explicamos el por qué se llama y tiene este nombre tan extraño. Miren estas vistas aquí, qué belleza. Ahí vemos 2 góndolas más. Y recuérdense que aquí todo es en barco. Aquí se ve el puente de los Suspiros. A ver, y Giselle explica el por qué. Este es uno de los atractivos de la ciudad, construido con piedra caliza en 1600. Desde sus ventanas los presos veían la luz y suspiraban por la deseada libertad. Ah, por eso es el nombre de Puente de los Suspiros. Bueno, miren una góndola. Aquí vamos caminando ahora por el paseo más importante de aquí de Venecia. ¿Cómo se llama? Paseo de los Chaboni. Y vamos ahora hacia el puente de la Paja. Un nombre más extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a visitarlo. Identificamos donde mismo vimos el puente del Suspiro, ese es el puente de la Paja. Pensábamos que si nos levantábamos temprano no íbamos a encontrar aquí mucho turismo, nos equivocamos. Pensábamos también de que íbamos a amanecer más fresquitos, nos equivocamos. Vamos a ver qué temperatura hace. ¿Qué temperatura hace hoy en Venecia? La máxima hoy en Venecia, Italia, va a ser de 32 grados. Yo creo que estaremos a unos 32, posiblemente mucho más. Increíble el calor que hace. Mucho calor. Ahí acaba de llegar un vaporeto. Recuérdense que ese es el transporte público. Y aquí es donde se sacan los tickets. Y aquí pueden ver la información de su precio. 9,50 es el billete ordinario, pero también puede decir que todo el día 25 euros. Si es para 2 días 35, 3 45 y una semana 65. Y si quieres ya combinar el Aerobús, que es el que va para
el aeropuerto y otras cosas más, o el bus, son 18 euros. En grandes ciudades como esta no puede faltar lo que es un mercadillo, ¿no? Aquí tienen para escoger lo que quieran. El Vaporetto hay diferentes paradas, tienen que siempre preguntar, aunque siempre te van a responder en español. Eso no es un problema. Ahí vemos otras islas al frente. Está la isla de Murano, que es muy, pero muy famosa. Otra cosa importante que están los barcos también que se llaman alilaguna. Este, por ejemplo, va este recorrido desde el aeropuerto, pasa por Murano, que es otra de las islas, otra isla Lido, y así por cada una de ellas. Es como, vamos a hablar de un bus que va a largas distancias. Así que entonces esta es la parada de la alilaguna y aquella es la del Vaporetto. La veo porque se llama la ciudad de los puentes. Miren la cantidad de puentes, por donde quiera hay un puentecito. Y el hotel donde nos quedamos, que lo pueden consultar en nuestro canal, es 3 estrellas. Es un hotel que aparentemente lo vi bastante bien. Y aquí vemos otro hotel, 4 estrellas. Y miren para acá los canales. Es una belleza. Esto es para visitarlo, aunque sea una vez en la vida. Este es mi tercer viaje aquí. Mira. Y claro, antes no tenía el canal. Otro detalle, todas están bien señalizadas. Esta es la de San Zacarías. Bueno, no le veo el hiato, el acento, San Zacarías. Y ahí ven todo el transporte. Recuérdense que aquí las ambulancias son barcos, la policía es un barco, todo. Aquí el medio de transporte total es barco. Una iglesia. Miren sus canales. Este mismo hotel tiene ahí para embarcar en su barquito. Este mismo es un barco de transporte, por lo que veo, de mercancía. Y esa parte me sorprende, un barco bastante grande. ¿Sabían ustedes que antes los cruceros llegaban aquí hasta Venecia? Ya no, ya hicieron una estación de cruceros, un puerto de crucero nuevo, se llama Marghera, que es de donde vamos a salir hoy en el mismo, pero eso queda al otro lado de la isla, precisamente para ir previniendo todos los problemas que estaba ocasionando los cruceros cuando entraban aquí. Por ser tan grande el oleaje, eso estaba trayendo mucho, pero mucho problema. Ahora, después de este paseo maravilloso, regresamos porque que sepan que nosotros estudiamos bien todo lo que vamos a ver aquí en Venecia y para no perdernos y optimizar el tiempo. Este puente se llama Puente de la Pietà. Qué belleza. En un lugar turístico como este no puede faltar la gastronomía. Hay especialistas en pizza. Pueden ver muchos lugares, pero en esta zona tan turística, aquí cerca de la Plaza San Marcos, te puedes sacar un riñón, no, los dos completos, si se toman un café o comen algo en uno de estos restaurantes. Vamos a ver si les enseño más adelante lugares donde pueden comer. En el caso de bar, aquí se llaman tabernas y pueden encontrar lugares muy, pero muy económicos. Siguen las excursiones. Anoche hicimos un vídeo que también lo pueden consultar en nuestro canal para que vean Venecia de noche. Y es verdad que eran las 12 de la noche, estaba bastante apagadito todo, ¿no? Pero esto sí tiene ahora una vida, pero muy buena. Terrible, terrible. Hay que decir un error que cometimos con el apuro. Llegamos muy tarde y cogimos un bus del aeropuerto hasta acá por 10 euros por persona, cuando pudiera haber sido por 1,50 solamente. Entonces, eso es importante que lo tengan presente, el tema de la economía. Rectificamos la información de ahorita. Este sí es el puente de La Paja y de aquí es donde puedes tener esas vistas maravillosas donde todo el mundo se quiere tirar una foto del puente de los Suspiros. Ahí vemos un barco de carga y una góndola
con turistas. Las góndolas, recuerden que su precio es de 80 euros. María ya algo cansada, ya es la mañana. Y mirando los escalones, que ayer la pobre se cayó. Y frente al propio mar también tienen una vista del Palacio Ducal. Bueno, hablarlo en italiano. Palazzo Ducale. Estoy aprendiendo, estaba aprendiendo. Fíjense que regresamos. Supuestamente regresamos porque estamos de nuevo en la Plaza de San Marcos. Y que el recorrido está muy bien hecho para que nos dé tiempo en toda la mañana poder ver los lugares más importantes. En vez de coger para la Plaza de San Marcos, seguimos por todo el paseo marítimo para ver otras cosas y después nos metemos ya para el centro de Venecia. Muchas cosas para hacer un detalle, un regalo, pero si tienen duda dónde estamos, aquí lo dice bien clarito. Y miren esta información, aquí pueden coger el barquillo para Murano, Burano o Torcello, desde el punto más céntrico que es San Marcos. Vamos a ir hasta donde se embarca. Esos son los taxis. Son caritos, ojo. Bueno, esto tiene muy buen movimiento, menos mal que tiene bueno estabilizador el DJI y el iPhone, porque esto se está moviendo, pero sabroso. Bueno, vamos a salir de aquí, que ya bastante voy a tener con el mareito que voy a coger en el crucero. Vamos hacia atrás y seguir el recorrido como se los prometí. Esto es una parada para coger los taxis. Taxis acuáticos. Lo dice por donde quiera. Lo dice San Marcos, pero la verdadera estación de barco es esta de aquí. Esta es la que va para esas tres islas, como les mencioné anteriormente. Recuérdense que no es Vaporetto. Vaporetto viene siendo como el transporte local. Ya para cada una de las islas sería aquel que se llama Alilaguna. Va entrando una flor a los jardines reales. Ahí está toda la información. No bebida, no maleta. Y estos son los jardines más famosos aquí de Venecia. Tienen un paseo muy rápido. Aquí una pareja cogiendo un poquito de amor y a la misma vez de sombra. Muy bonito todo. Muy relajante. Mucho silencio. Estos son los famosos jardines reales. Jardín real, o como quieran llamarle. Lo importante es que la información le llegue a ustedes y a sus corazones de todo lo que estamos mostrando. Y aquí vamos a salir para seguir por el paseo marítimo. Sí, en este vídeo no van a tener pérdida si en algún momento quieren conocer Venecia en tiempo récord. Muy importante en esta estación de San Marcos, no solamente va a Murano, a Burano y a Torcello. Por lo que veo aquí también va a otras islas como Lido y hasta el aeropuerto. Bien señalizado el tema de los baños. Baños hacia ahí, baños públicos. Miren ese taxi. Eso sí, la limpieza de todos los barcos es permanente. Limpiando los taxis. Y aquí está el tragueto. Aquí nos desviamos por esta calle que no puedes continuar por el paseo marítimo porque vamos a seguir ahora adentrando por cada uno de los lugares bonitos de aquí de Venecia. Donde quiera te puedes encontrar con un hotel, Hotel Mónaco Gran Canal, tiendecitas ya. Uno de los lugares más turísticos, porque hay otros lugares que tienen más tiendas, pero sí son tiendas de lujo, de la luna. Esta es la estación más cercana a la de San Marcos, se llama San Marco
Vaya rezo. Dogana. Si encontramos el tragueto este, que es de 2 euros solamente, hasta el frente, hasta la punta de la Dogana. Encontramos la estación aquí para ir a la Dogana, el tragueto. Recuérdense que el tragueto no es más que una góndola un poquito más grande, pero el precio es de 2 euros. Y si eres residente aquí veneciano, es 70 céntimos. Estamos a punto de montarnos en una góndola, el famoso tragueto. ¿Quién iba a decirlo? Por 2 euros por persona, cuando la otra cuesta 80. Como la entrada de Giselle, ella que se marea. Vamos a ver. Gracias. La derecha a la izquierda, la derecha a la izquierda. Señor, venga aquí. Aquí estamos encima de la góndola, saliendo. Es el único punto que se puede hacer en una góndola. Que no se diga que no hemos montado en góndola en Venecia. Este truquillo tienen que hacerlo porque, aunque sea una sola vez en la vida, vamos a ir a la iglesia Santa María y la punta de Dogana, que es aquí. Es un trayecto corto. Ahí vemos a la family en su góndola. Vemos los taxis, un barco de carga de mercancía. El trayecto es corto, como les decía. Ahora vamos a hacer el atraque por 2 expertos venecianos. Recuérdense que el trayecto es una góndola, pero más grande. Un atraque perfecto. Y ahora vamos a ver cómo se hace el desembarque. Ahí vemos a Giselle. Fíjense el trayecto de dónde a dónde es. Es desde aquí hasta allí al frente, para que tengan una referencia, donde dice el Gran Canal Mónaco, el hotel.